El arrepentimiento. Salmo del penitente. Salmo 51. Charles Spurgeon. El tesoro de David. De editorial Clie. Salmo completo. Este salmo es la joya más preciada de todo el Salterio y contiene instrucciones de un valor y contenido doctrinal tan importantes que ni aun la lengua de los ángeles alcanzaría para hacer justicia a su contenido. El Salmo 51 ha sido etiquetado con frecuencia y muy acertadamente como la guía del pecador, pues aporta un auxilio importante al pecador arrepentido. Anastasio de Alejandría, conocido como San Anastasio, obispo de Alejandría y gran apologista cristiano, uno de los personajes más destacados de la antigüedad cristiana, tuvo un papel destacado en el Concilio de Nicea defendiendo la divinidad de Cristo contra los postulantes arrianos. En uno de sus escritos dirigidos a un determinado grupo cristiano, les recomienda que lo repitan cada vez que despierten por la noche. Todas las iglesias cristianas están familiarizadas con él, y Lutero afirma al respecto que no hay otro salmo que sea cantado o repetido como oración con mayor frecuencia. Se trata del primer salmo donde aparece la palabra Espíritu, aplicada al Espíritu Santo. No me queda la más mínima duda sobre el contenido y carga profética de este salmo en relación a Israel como nación. En los postreros días, los judíos reconsiderarán sus caminos, y el resultado será arrepentimiento y repulsión por sus acciones cometidas en el pasado. Sobre el pueblo de Israel como nación pesa un homicidio, un delito de sangre mucho más horrible que el de David, y que precisa ser quitado. Pero cuando su iniquidad sea expiada y sus transgresiones purificadas, Israel será maestro de los gentiles. El más conmovedor de todos los salmos, y con total seguridad uno de los que mejor se me aplica de modo personal, brota como efusión de un alma dolorida por el sentimiento de una transgresión grave y reciente. Dios mío, sean o no recientes, hazme sentir la gravedad de mis múltiples ofensas, y no hagas memoria ni me tengas en contra los pecados cometidos en mi juventud. Qué oración tan emotiva y a la vez qué mina tan profunda de pensamientos nobles encierran estas estrofas. Lávame, límpiame, oh Señor, y haz que mi pecado y mis transgresiones estén siempre delante de mí. Haz que solo sienta que he pecado contra ti, y que por tanto tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Hazme entender la virulencia de la corrupción que habita en mi interior desde el día mismo en que nací, y purifícame totalmente de ella, sustituyéndola por ti en lo más profundo de mi ser, para que mi propósito de enmienda sea verdaderamente un punto de inflexión en mi vida y un regreso a los brazos del Salvador. Haz de mí, oh Señor, una nueva creación, y no me retires tu Santo Espíritu. Al contrario, haz que me regocije en el gozo de tu salvación. Líbrame, oh Señor, de la culpa sangrienta de haber obrado en contra de otros, aún del más insignificante de esos pequeños que te aman, y abre mis labios para que pueda testificar sobre las cosas maravillosas que has realizado en mi alma, y con ello ofreceré sacrificios espirituales, y no permitas que ninguna de mis faltas y delitos sea motivo de escándalo que repercuta sobre tu iglesia. Purifícala y edifícala, para que incluso sus elementos y actos externos, libres de toda mancha de corrupción o hipocresía, sean agradables a tus ojos. De hecho, el Salmo 51 era uno de los pasajes favoritos de Martín Lutero, que lo cita constantemente en apoyo a la doctrina de la justificación por fe.
En él se demuestra claramente que la remisión de pecados no se lleva a cabo a través de las obras, sino por la sola gracia, y que las obras no justifican si no es por medio de la fe. No hay otra forma de redimir los pecados fuera de la remisión gratuita de los mismos. Cualquier otra vía, propuesta o intento no es sino producto de la imaginación humana. El salmo entero, de principio a fin, es una demostración evidente de que ninguna obra humana sirve para aplacar la cólera de Dios ni hacernos merecedores de la gracia. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios. David apela directo y de inmediato a la misericordia divina, antes incluso de exponer su pecado. La visión de la misericordia resulta especialmente agradable a los ojos que se duelen por el llanto penitencial. El perdón del pecado siempre ha de ser un acto de pura misericordia, y por tanto, es a este atributo divino al que ha de dirigirse directamente el pecador que despierta de su letargo. Conforme a tu misericordia, obra, oh Señor, conforme es propicio de ti, otorga misericordia en la medida que corresponde a tu infinita misericordia. Muestra una misericordia coherente y congruente con tu gracia. La versión inglesa utiliza en este texto como equivalente del término hebreo chesed, que nuestras versiones españolas de la Biblia traducen como misericordia, una palabra muy significativa. Loving kindness, un compuesto inusual de dos cualidades, love y kindness, amor y bondad, dulcemente ligados en una misma expresión. Conforme a la multitud de tus piedades, haz que todos los efluvios de tu compasión se dirijan hacia mí. Y haz que la magnitud de tu perdón sea equivalente a ellos. Deja en mi caso traslucir toda la dulzura y grandeza de tus atributos, no solo en su esencia, sino también en su abundancia. Tus hechos bondadosos han sido innumerables y tu gracia es dilatada. Hazme objeto de tu infinita misericordia, para que todo ello se combine y concentre sobre mí. Conviérteme en ejemplo de todas tus tiernas mercedes e indulgencias. Todas y cada una de las acciones de tu gracia sobre otros me infunden aliento, y por ello te ruego añadas en esta ocasión a tu extensa lista de compasiones una más en mi persona. Borra mis rebeliones. Sé que todas mis rebeldías y excesos han sido debidamente anotados y testifican en mi contra, pero Señor, borra una tras otra cada línea y letra de este triste documento. Cúbrelas con el trazo más grueso de tu pluma. Oblitera totalmente ese registro, muy a pesar de que ahora mismo parezca esculpido sobre roca de manera indeleble. Es más que probable que para borrar tan profunda inscripción hagan faltar numerosos golpes de tu misericordia. Pero Señor, tus misericordias son infinitas y por tanto a ti suplico e imploro, borra mis pecados completamente y por entero. Charles Spurgeon.